Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a cubrir el punto número 6 del Exam Topics del CCNA, de la versión actual, la 1.0, que es Automation and Network Programmability. Este es, digamos, un punto que es muy bueno. Yo he venido conversando últimamente y tengo algún tiempo recomendando a las personas aprender de la parte de automatización de redes, de la parte de Network Programmability, y es por la cantidad de ventajas que esto nos permite. Entonces, en este momento, lo que vamos a cubrir con este video es lo que necesitas conocer de cara al examen. Prepararte con esa parte teórica, ¿sí? Para poder abordar, digamos, tus preguntas en el examen y responderlas exitosamente, pero también te va a ayudar en caso de que tú lo que desees es ir aprendiendo de esta parte de automatización, de redes definidas por software, de cuáles son sus arquitecturas, cuál es el objetivo, porque este cambio, digamos, de paradigma, lo que veníamos haciendo nosotros comúnmente, configurando equipos usando interfaz de línea de comando, dispositivos por dispositivo de manera individual. Entonces, como entender todo esto hacia dónde nos está llevando, porque es un punto que viene avanzando con muchos fabricantes, no solo Cisco, en el mundo de networking. Pero bueno, enfoquémonos en lo que nos interesa en este momento, que es estar preparado de cara al examen. Entonces aquí, en el título que tengo yo acá, automatización y redes definidas por software, vamos a cubrir todos los puntos que finalicen el punto 6, punto 7 del capítulo 6, así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que esto te sirva como una preparación justo para esa parte del examen. Entonces, bueno, lo primero es entender ese impacto de la automatización de redes. Y al final la automatización que nos permite, básicamente es gestionar tareas que pueden ser repetitivas y tediosas y hacerlo de una manera eficiente. ¿En qué nos ayuda a nosotros en el mundo de networking? Bueno, lo primero es eliminar errores. Yo creo que una de las cosas que por experiencia les puedo comentar, que me ha tocado vivir en muchos años, es que uno cuando realizaba controles de cambio, por lo general quedaban ahí ciertas cosas mientras no se mejoraba el proceso de control de cambio, porque habían cambios que se realizaban y no tomamos en cuenta quizás el checklist, hacer las validaciones, que tuviésemos acceso a todo esto. Entonces, la parte de automatización nos va a ayudar justo a reducir esos errores humanos. Es de repente yo puedo tener un cambio y después de manera automatizada hago todas mis pruebas, mis validaciones, y eso me permite identificar si hay algo que me quedó pendiente, que puede ser que si no uso ese script de validación, se me pasó realizar esa prueba y después llegan los usuarios al día siguiente y empiezan a reportar problemas. Entonces, parte de lo que nos ayuda la automatización es eso, agilizar esa implementación de cambios también, porque es, digamos, hacer tareas que pueden ser quizás repetitivas, ya hacerla de manera consistente, de manera segura y haciendo todo este chequeo. También nos ayuda a optimizar, digamos, los costos operativos, nos ayuda a reducir la carga operativa. Y aquí les puedo mencionar un ejemplo de algo que me he conseguido en distintas empresas en las que he estado. Yo trabajé en una compañía en la que nosotros automatizábamos, bueno, no automatizábamos, hacíamos provisioning, ofrecíamos servicio administrado de soluciones como Meraki. Meraki tiene una gran ventaja entre todo de esas soluciones de cloud networking, que es gestionada desde un dashboard, y es que te permite, porque Meraki tiene muy bien documentadas sus API, que tú puedas interactuar usando API. Es decir, que de alguna manera puedas programar, hacer algún script, trabajar con algún automation tool para poder automatizar, por ejemplo, configuraciones de dispositivos. Y eso fue lo que nosotros logramos. Y eso nos permitió escalabilidad. Entonces, una de las cosas que permite la automatización de redes es justo poder tener escalabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Que tú puedes configurar, administrar una mayor cantidad de dispositivos con la misma cantidad de recursos. Y habían tareas que nosotros las hacíamos repetitivas, el proceso era más o menos similar, se creaba el administrador, digamos, dentro de la organización, se creaba la organización, se creaban las networks, se asignaban los dispositivos a las networks, se creaban unas VLANs que ya estaban más o menos definidas también para voz, para datos. Digamos que había algo que se solía repetir. Aquí lo que hicimos fue automatizar, disminuimos la cantidad de errores, disminuimos la cantidad de tiempo, y eso nos permitió poder incrementar la cantidad de clientes, mejorar la satisfacción del cliente, y todo esto, digamos, es el objetivo. También poder tener, digamos, resolver problemas de una manera mucho más sencilla. Eso también es otra cosa que se puede hacer gracias a la automatización de
automatización en redes. Entonces, este es un punto, digamos, que hay que entender ese impacto muy positivo que se tiene cuando aprendemos a usar ahora herramientas que me permiten poder simplificar mi trabajo, mi día a día, automatizando ciertas tareas. Redes tradicionales versus redes basadas en controladores. Nosotros desde hace algunos años venimos escuchando mucho este concepto de Software Defined Network o redes definidas por software. Entre otras cosas, al inicio cuando esto arrancó, que se hablaba de un protocolo que era OpenFlow y se hablaba mucho de OpenSDN, la idea siempre fue muy sencilla, separar el control plane del data plane para simplificarlo, quizás a nivel de dispositivo, que yo trate de sacar lo que es el cerebro, lo tenga, digamos, centralizado y él se encargue de dar órdenes a mis dispositivos para que ellos cumplan funciones, que sea prácticamente el envío de datos. Entonces eso es lo que nos permite poder nosotros ahora desde un controlador de manera centralizada poder configurar una cantidad de dispositivos. ¿Qué ocurre normalmente en una red tradicional? Que nosotros, el administrador, debe configurar de manera manual cada dispositivo que se agregue. Imagínense en una red inalámbrica, y les pongo este ejemplo, ustedes están haciendo un deployment, 80 access points y no usan una controladora. ¿Sí? Casi todos los fabricantes hoy en día ofrecen controladoras, bien sea on-premise, con un appliance o virtual o en nube, pero nos ofrecen algún mecanismo desde allí de configurar todos nuestros dispositivos. Bueno, les comento, en redes tradicionales, y como se hacía antes, ustedes eso tenían que configurar dispositivo por dispositivo, cada AP, definir los parámetros o el RF profile, definir su dirección IP, todo lo que ustedes fuesen a configurar, los SSID, es un proceso, digamos, muy tedioso, engorroso, la probabilidad de cometer errores se incrementa. Tener yo una red homogénea o estandarizada donde yo diga la versión de firmware o de software que estoy usando es esta, era diferente porque cada AP podía ser que yo actualice en 5 AP y los otros 65 lo dejé en otra versión o en distintas versiones. Entonces, ¿qué nos ayuda este tema de redes basadas en controladoras? Tener un control centralizado que se hace desde justo el controller, automatizar tareas de configuración y gestión, porque muchos de estos controllers ya, y lo vamos a ver ahorita, a nivel de la arquitectura, yo puedo a través de APIs poder realizar ciertas tareas en él. Capacidad de programabilidad mediante API y algún ejemplo de estas redes definidas por software. En el caso de Cisco, hay una solución de CDN de campus de Cisco que se llama SD-Access, que usa como controlador el DNA Center, que en unos breves momentos vamos a conversar de qué es el DNA Center o como se llama hoy en día Catalyst Center. Entonces, ¿cuál es el problema con la red tradicional? Para tener en cuenta eso que nos mencionan acá, configuración manual de dispositivos, no es escalable, mayor probabilidad de errores, los dispositivos operan de forma autónoma e independiente y eso puede traer consigo, ya sabemos, una dificultad que es que yo tenga distintas versiones de software y no tenga mi red bien estandarizada. A nivel de la arquitectura, aquí ponemos lo que es el plano de control, ¿sí? Que hay cosas que hace el plano de control, que es responsable de tomar decisiones y configuración a nivel de la red. Como mencionan acá, tomas de decisiones de enrutamiento, protocolos que trabajan en la capa de control, como es el caso de SPF, BGP, ARP, Spanning Tree. Esos son, digamos, esos protocolos que tienen la responsabilidad de indicar cómo es el proceso, por ejemplo, en el caso de OSPF para alcanzar las otras rutas. Y la capa de datos es la que se encarga más bien de ese transporte de los datos, ¿sí? A través de la red. Es simplemente el envío de la comunicación, saber por qué interfaz lo estoy haciendo. Ya alguien, que en este caso es el control plane, me dijo por dónde yo debía enviar los datos. Por ejemplo, OSPF indica por qué, a través de qué dispositivo, de qué vecino se alcanza una determinada red. Y ya a nivel del plano de datos o del data plane, ya el router sabe cómo enviar esos paquetes. Entonces, aquí lo que se trata es justo de separar esa capa de control de la capa de datos. Entonces, entre otras cosas, ¿qué ventaja me da? Ahí habíamos hablado de estas API, ¿verdad? Fíjense que aquí yo puedo tener unas API, ¿sí? Para poder ahora yo automatizar o definir ciertas tareas de cara a mi controlador. Sí, entonces tengo unas cosas que llaman los Northbound API y los Southbound API. Los Northbound API, digamos, es lo que permite a los administradores y aplicaciones de terceros interactuar con el control plane, es decir, con el controlador. Y por lo general se usa REST API o RESTful API. Y en el caso del Southbound API es nuestro controlador hablando con los dispositivos de red.
que pueden usar cosas como estas, SSH, bueno, Telnet esperemos que no, SNMP y un protocolo que también se habla mucho en la parte de Network Programmability, que es NetConf. O también pudiese ser RESTconf, el otro protocolo que se use. Y de esta manera, digamos, a nosotros nos abstraen un poco de cómo hace el controlador para hacer ciertas tareas. Nosotros lo que sabemos, por ejemplo, si aquí usáramos un DNA Center en el caso de Cisco o lo que se llama Catalyst Center, que es este controlador, él va a hacer tareas, por ejemplo, en monitoreo a todos los dispositivos, mostrarme cuál es el estado de los dispositivos de las interfaces o realizar algún cambio, pero él se encarga de hacerlo usando algún mecanismo, es decir, alguna especie de Southbound API. Puede ser usando SSH, puede ser usando RESTconf. A nosotros de verdad no nos importa, nosotros lo que sabemos es que él va a automatizar tareas por nosotros y eso es lo que se llama que nos abstrae de ciertas configuraciones. Sí, hay cosas que ya se simplifican para nosotros porque no tenemos que ir dispositivo a dispositivo, configurarlo de manera manual, sino que ahora a través del controlador nosotros le decimos haz esto y el controlador se encarga de comunicarse con ellos para aplicar esa configuración que nosotros hemos solicitado. Parte de esa arquitectura, digamos que tiene estas redes definidas por software o basadas en controladores, está el overlay. El overlay no es más que una red lógica creada sobre una red física. Es como una capa que yo pongo encima. Sí, es otra red que yo creo encima, que es una red virtual, digamos, sobre la red física que nosotros tenemos, que es lo que se conoce, la red física es lo que se conoce como el underlay network. Es la, digamos, esa infraestructura que proporciona esa conectividad a nosotros a nivel de red. Entonces, sobre esa infraestructura yo voy a crear ahora una nueva red que va a ser virtual. Un ejemplo de eso pueden ser túneles GRE, puede ser como aparece acá, VXLAN, que se usa muchísimo a la hora de comunicar, sobre todo en temas de centros de datos, entre data centers, se usa mucho VXLAN, ¿sí? Y puede correr sobre, no sé, un protocolo a nivel de control plane, como el caso de EVPN. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros sepamos que tenemos estos conceptos de overlay, nuevamente es una red lógica creada sobre una red física, y en el caso de la underlay es esa red física que me proporciona la conectividad entre mis dispositivos. ¿Y qué es el fabric? Que vamos a escuchar mucho ese término de fabric, sobre todo en estas soluciones definidas por software o software defined network. El fabric es una arquitectura integrada que combina tanto el overlay como el underlay para ofrecer una red más eficiente y que sea manejable. Nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, de estas soluciones como SD-WAN o Software Defined WAN, en el caso, por ejemplo, de Cisco, Cisco tiene dos opciones, Cisco Meraki y tiene lo que se conocía como Viptela, que es Catalyst SD-WAN. Entonces, con cualquiera de los dos, Cisco termina montando un fabric. Por ejemplo, Meraki, ¿qué hace? Bueno, sobre mi infraestructura física, que puede ser que yo tenga acceso a Internet, enlace a Internet entre las distintas sucursales y un sitio principal, puede ser que yo tenga enlaces MPLS. Yo voy a crear sobre ese underlay, que es esa infraestructura física, yo voy a crear una red virtual que termina siendo túneles IPsec usando una solución que se llama AutoVPN en el caso de Cisco, y él termina creando puros túneles IPsec sobre ese underlay network, y ya luego es igual, lo que me da es esa inteligencia con el controlador de yo poder aplicar ciertas políticas como decirle, mira, usa siempre el enlace que tenga este delay, que tenga menos de tanto por ciento de pérdida de paquete y tanto jitter, y si no cumple el enlace con eso, entonces hace switcheo a otro de los enlaces que esté disponible. Ya yo no tengo que como administrador ponerme a configurar o estar monitoreando para saber cuál enlace es el que está cumpliendo con las condiciones que yo le pedí. Eso lo hace todo el fabric. Entonces, cuando se une el underlay, el overlay y digamos toda la función del controlador, todo eso es lo que me crea el fabric. Y un ejemplo de eso es esta solución que es la SDN para campus de Cisco, que es Software Defined Access. ¿Sí? El Software Defined Access tiene un controlador, está conformado por igual switches, por ejemplo, Catalyst 9200, 9300, Catalyst de la familia 9000, pueden ser uno de esos dispositivos de acceso. Tengo un controlador que es el DNA Center, ¿sí? O Catalyst Center, como se llama hoy en día, de cara al examen. Ustedes recuerden que es DNA Center, ese es el controlador, ¿sí? Que va a ser un apply a un servidor, ¿sí? Que corre, digamos, ese software. Y adicional, en el caso particular de Software Defined Access, usa también el Cisco ISE, que es la solución NAC de Cisco. Entonces, bueno,
Esto es como para que tengamos aquí un poco en cuenta esto. Fíjense que aquí está una arquitectura también que vamos a escuchar mucho. De hecho, en el caso de ACI la usa, que es Spine and Leaf, que es, digamos, basada en esa arquitectura que se conoce como CLOS, que eh, fue una, es basada en un análisis y estudio que hizo Charles Clogen por allá en 1952 y es para incrementar esa capacidad. Ahí ya yo me elimino una cantidad de problemas, prácticamente ahí todos los leaf van conectados al spine, esa arquitectura de dos capas es algo así. Tengo mis spine, tengo mis leaf, que son otros switches, por ejemplo, y cada leaf va conectado a cada spine. No se conectan entre sí los spine y no se conectan entre sí los leaf. Si yo necesito incrementar ancho de banda, lo que hago es agregar otro equipo, crezco con otro leaf y lo conecto hacia acá para incrementar, digamos, ese ancho de banda. ¿Qué ventaja me da esta arquitectura? Pues ya no tengo esos problemas de spanning tree que nosotros normalmente estamos huyendo. Solo hay dos saltos entre cada dispositivo porque siempre va a ser a un spine, ¿sí? O sea, va a ser leaf, spine, leaf. Esa va a ser la comunicación. Todos los servidores y dispositivos se conectan a los leaf, incluido firewall. Si hay comunicación contra redes legacy, es desde los leaf. Y los spine solo van conectados leaf, ¿sí? Esto da una gran capacidad. Por lo general, estos uplink, en el caso de Cisco, pudiésemos estar hablando de 40, 100 gigas. ¿Sí? A nivel de los uplink. Entonces esta también es una arquitectura que hay que conocer allí un poco, esa arquitectura de dos capas que se llama Spine and Leaf. En el caso de Cisco lo van a poder escuchar mucho y lo van a ver en esa solución definida por software de Cisco para Data Center que es ACI, que es Application Control Infrastructure. Entonces es muy, muy buena esa solución, pero cambia un poco a lo que venimos nosotros acostumbrados. El DNA Center. El DNA Center, como les decía, es un controlador. Hoy en día se conoce, Cisco hizo rebranding a casi todo, se llama Catalyst Center. Sin embargo, de cara al examen, nosotros vamos a hablar de DNA Center. ¿Y qué nos ayuda el DNA Center? A simplificar mucho el tema de configuración de dispositivos, porque ahora esa configuración se hace toda desde el DNA Center. Entonces, es una plataforma de gestión basada en nube, centrada en la intención. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? Centrada en la intención, que es a lo que tú quieres que haga la red. O sea que es muy diferente, ahora se trabaja bastante con política. ¿Cuáles son las ventajas principales de DNA Center? Como nos dice aquí, simplificar y automatizar muchas de esas tareas de nuestro día a día que hacemos como administradores de red se van a ver simplificadas con el DNA Center. Termina siendo, como aparece allí, un dashboard centralizado donde yo puedo realizar configuraciones a mis dispositivos de manera automatizada. ¿Se acuerdan cuando habíamos mostrado hace unos minutos el slide de Southbound API, que es cuando nuestro controller habla contra los dispositivos de red usando Netconf, usando SSH, usando algún SNMP, lo que sea que utilice? Acá se supone que el controlador, este DNA Center, nos va a extraer a nosotros de esas configuraciones. Nosotros le podemos decir, necesito que ejecutes esto, que la red haga esto, y él se encarga de realizar esa configuración. Entonces, cambiar un poco ese tema de esos análisis manuales que hacíamos, quizás el tema de troubleshooting, que era muy difícil tener visibilidad de lo que estaba pasando en la red, ahorita es mucho más fácil con el DNA Center. Y aquí entramos entonces en un punto que nos piden de cara al examen, que es la gestión tradicional versus esa gestión con el DNA Center. Ya sabemos que la gestión tradicional, veníamos hablando que es configuración dispositivo por dispositivo de manera manual. La escalabilidad es compleja, o sea, no es escalable una red cuando yo la tengo que configurar así. Si yo tengo, imagínense, que administrar 200, 300 dispositivos, configurar cada uno de ellos de manera individual es bastante engorroso. Visibilidad también es limitada a nivel de red a la hora de hacer troubleshooting. A veces buscar ese relacionamiento o correlacionamiento de lo que está pasando no es tan sencillo, no tiene tantas herramientas. Sí, las configuraciones por lo general lo hago a través de línea de comando. ¿Y qué gano con el DNA Center? Bueno, ya tenemos una gestión centralizada, automatizada, como hemos hablado, a través de una plataforma de software. Él puede correr en un appliance, ya ahorita Cisco también permite la opción de tenerlo de manera virtual. Tiene una cantidad de herramientas para poder hacer monitoreo que incluyen temas de inteligencia artificial. Obviamente nos va a ofrecer con esto mucha mayor escalabilidad de la que puedo tener configurando los dispositivos de manera
individual y, como dice aquí, actualizaciones de software y firmware automatizadas. Y esto es una de las dificultades, digamos, que nos conseguimos mucho en el tema de a la hora de yo gestionar redes. Yo estuve a cargo en una de las compañías en las que trabajé de toda la parte de telecom a nivel global de la compañía, y era difícil a veces mantener todos los dispositivos actualizados con la versión estable. Si salía algún bug que reportaba de repente al fabricante, alguna vulnerabilidad y había que actualizar, hacerlo de manera individual era bastante engorroso. Entonces, parte de esto es lo que me ofrece el DNA Center. Las API es otro tema muy importante que nos incorpora Cisco ahora dentro de nuestro estudio para el CCNA como ingenieros de redes. Y ya nosotros sabemos que esto se viene incorporando desde hace rato, desde la certificación DevNet Associate, que Cisco la sacó varios años atrás. Entonces, ¿qué es una API? En términos sencillos, es un conjunto de reglas y protocolos que permiten que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. Esa es, digamos, la manera más sencilla. Siempre veamos una API como la posibilidad de que dos aplicaciones hablen entre sí. Hay veces que se hace una analogía, que la pueden haber escuchado por ahí, de cuando tú vas al restaurante, ¿sí? Tú eres la aplicación y pides algo al camarero, que es la API, y él lleva eso a la cocina, al chef, para que te traigan lo que tú pides. Y el chef sería, digamos, en este caso, otra aplicación. ¿Qué hace el camarero? Trae la comida que tú has solicitado desde el chef a tu plato, ¿sí? Y eso es, digamos, lo que termina siendo una API, que es agarra tu solicitud, la lleva a otro sistema y te trae una respuesta. Entonces, en el caso de las API con las que nosotros vamos a estar trabajando principalmente en la parte de networking o network programmability son con API RESTful o REST API, que vamos a ver que siguen cierta estructura, cierta arquitectura, cumplen con algunas condiciones que ya las vamos a ver y usan métodos u operaciones como las de HTTP, GET, put, post, delete, y ya ahorita lo vamos a mencionar, que es lo que también se hace la analogía con estas operaciones CRUD, que es, por ejemplo, create, read, update o delete, que más o menos también usan las bases de datos. Entonces, algunos ejemplos: RESTful, ¿sí? Que utiliza el protocolo HTTP y métodos como les mencionaba, get, push, get, post, put y delete. En el caso de SOAP, que es basada en XML, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo. La API de Google Maps permite a los desarrolladores integrar mapas y servicios de geolocalización en sus aplicaciones. Y esto es algo interesante, porque ahora ya yo sé que Google Maps, Google expone las API de Google Maps. Yo pudiese crear una aplicación y comunicarme con las API de Google Maps para tener, digamos, ciertos servicios de geolocalización e incorporarlo a mi aplicación. Entonces, esto es algo bastante positivo. O el otro ejemplo, las API de Meraki. Tú puedes, Meraki te expone sus API y te da la documentación. Entonces, tú puedes crear ahora scripts usando Python, usando, no sé, algún otro lenguaje de programación e interactuar con esas API, ¿sí? Para poder ejecutar ciertas tareas a nivel del dashboard. Es como que estuvieses conectado al dashboard, pero haciéndolo desde un script, ejecutando un simple código. RESTful API, o sea, una API es considerada RESTful, digamos, si sigue los principios de diseños de REST. ¿Cuáles son esos principios? Los que nos mencionan ahí. Es cliente-servidor, no tiene estado, no se almacenan datos del cliente en el servidor entre las solicitudes y tiene esa capacidad, digamos, de guardar en caché, almacenar en caché las respuestas de manera local para mejorar el rendimiento. ¿Qué otra cosa adicional tienen las RESTful API? Que siguen operaciones básicas, ¿sí? Como create, read, update, delete, que son, digamos, estos verbos HTTP que conocemos, que era lo que habíamos visto hace ratico, como el caso de get, post, put, delete, ¿sí? O sea, eso es básicamente lo que nosotros vamos a tener en cuenta y lo que vamos a ver como RESTful API. De hecho, aquí está ese ejemplo de lo que son métodos HTTP y operación RESTful, ¿sí? Y cómo digamos, se relaciona. Entonces, una RESTful API que tiene ya ahorita, digamos, vamos a ver un poquito mejor la estructura, tiene una URI base, formatos de datos, porque por lo general, y vamos a ver que vamos a trabajar con JSON, ya más adelante vamos a hablar de JSON, un conjunto de operaciones HTTP, porque yo puedo hacer nuevamente un GET, un POST, por ejemplo, si voy a actualizar
algo, voy a crear un objeto, entonces que es un pod, un get, si lo que voy es a leer algo a nivel de la API para mostrarlo, ¿sí? Y usa, por lo general, estas operaciones HTTP. Entonces aquí tengo el URI, que es el identificador de recursos uniforme, ¿sí? Que al final es una cadena de caracteres que identifica un recurso en la web. Y es más o menos lo que termino yo cuando hablo de un endpoint a nivel de la API. Un endpoint es una URL específica de una API donde los recursos pueden ser accedidos o manipulados, ¿sí? Entonces aquí está un ejemplo que nos ponen acá a nivel de la estructura de una API de Meraki, que es esto que está acá, ¿sí? Sí, que yo tengo, digamos, varios de estos componentes, el server, la versión, recursos, parámetros, para yo acceder específicamente a algo que quiero. Por ejemplo, yo puedo acceder, en el caso de Meraki, a que él me liste, y le paso el endpoint, que me liste cuáles son las organizaciones a las que un determinado administrador tiene privilegio. Entonces ya yo puedo apuntar específicamente a ese endpoint, ¿sí? Que es como que fuese un URL, hago por ejemplo un get y él me va a traer una información que yo le voy a indicar. Por lo general el formato, como sale aquí, más común es JSON, pero pudiese darse otro tipo de formato. Por lo general mi recomendación es, en la mayoría de los casos vamos a trabajar con formato JSON, y es como la recomendación porque es uno de los más sencillos de trabajar. Configuration Management, y vamos a ver, esto de hecho es parte también de ese contenido que se ve en los últimos capítulos del CCNP Encore. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Que estamos buscando, como decimos, una manera de poder cambiar cómo gestionamos nosotros nuestros dispositivos. Y hay una cantidad de componentes, de soluciones, de protocolos, de herramientas para poder interactuar nosotros con los dispositivos en IT, porque no solo son dispositivos de networking, pueden ser también servidores. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en este caso con los dispositivos de red. Entonces hay herramientas que vamos a ver, estos Configuration Management, como el caso de Chef, Ansible, Puppet, que se usan para poder automatizar. Al final estas son herramientas de automatización, pero nosotros también sabemos que existen cosas como Python, que a través de script yo puedo también terminar usarlos para automatizar. Entonces vamos a ver cada uno de esos Configuration Management, qué características tienen. Y esto es parte de lo que va a cambiar un poco. Ya Puppet y Chef ya no se mencionan de cara a la versión 1.1, se mantiene Ansible y se va a agregar Terraform. O sea que va a estar bastante bueno esos cambios que vienen. Para mí, el principal, y de hecho se los voy a mencionar ahorita, es este señor que está acá. No el principal porque necesariamente sea el mejor. Yo personalmente y particularmente lo considero el más sencillo de aprender, uno de los que está mejores documentado y uno de los que más se utiliza porque es el que tiene más aceptación. Sin embargo, a nivel de servidores, Puppet Chef también se utiliza bastante. No creo que tenga la misma aceptación a nivel de Network Programmability como Ansible, pero sí son dos que se utilizan, y está esta otra opción que es SolStock. En el caso de, por ejemplo, Puppet usa un lenguaje de Domain Specific Language de ellos. En el caso de Chef trabaja con Ruby, y en el caso de Ansible trabaja con Python, y vamos a ver que usa una cosa que se llama Playbooks, que digamos se escribe en lenguaje YAML, ¿sí? Entonces todas esas cosas es parte de lo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con estas herramientas. De hecho, estos que están acá, Ansible es agentless, es decir, no tienes que colocar un agente en el dispositivo. En el caso de Puppet y Chef, sí. Puppet tiene una versión que, si no recuerdo mal, es Puppet Bolt, que te permite también, digamos, trabajar sin agente. Sin embargo, no es tan utilizada como Ansible. Igual en el caso de SourceTalk. Chef sí no tiene una versión que sea agentless. ¿Y a quién me refiero con eso? Que para Chef funcionar necesita entonces tener un agente. Tú puedes tener, si tú quisieras trabajar en un dispositivo de networking de un fabricante y poder realizar cierta tarea usando Chef, tienes que validar que tenga algún agente y que sea obviamente soportado. Pero a la larga, ¿qué nos da los Configuration Management? Lo mismo cuando yo estoy automatizando, reducir esfuerzo manual y errores asociados a la gestión de configuraciones complejas. Ya ahora yo puedo tener quizás un código que aplico para hacer ciertas tareas. Yo hace unos años usé, digamos, Ansible para ciertas tareas, como respaldar archivos de configuración, como aplicar ciertas configuraciones una vez que tú le pasabas parámetros a dispositivos de redes como router
o switches. Entonces, esto es, digamos, bastante útil. A nivel también de servidores, tú lo puedes utilizar, o sea, como para, digamos, automatizar ciertas tareas en servidores con distribuciones Linux, para que le instale, no sé, Apache, levante el servicio web. O sea, tú puedes hacer una gran cantidad de cosas. Aquí habría que ir es a la documentación oficial de cada uno de estos configuration management para ver qué cosas puede hacer y está bastante bien documentado. A nivel de GitHub también pueden conseguir muchísimos ejemplos de cómo puedo yo utilizar estos configuration management si no tengo expertise, por dónde arranco. Entonces pueden clonar algún repositorio en GitHub que les permita a ustedes poder realizar, digamos, ciertas tareas. Entonces esto es también muy valioso. Aquí está una comparación sencilla que quizás de cara al examen les pueda ayudar un poco con cada uno de ellos, ¿sí? En el caso, como les digo, Ansible usa Python y YAML. Vamos a ver YAML en breves momentos, pero los playbooks se escriben es en YAML. Trabaja con playbooks. Chef usa son cookbook y recipe o receta. Puppet habla es de manifest y Statefile en el caso de Solstock. Esto es sin agentes o agentless. Este es basado en agente y Puppet y Solstock tienen como que las dos opciones. La más popular, al menos de lo que yo recuerdo de Puppet, era con el agente. Y aquí está también parte de ese lenguaje que usan ellos para funcionar. Entonces, muy bueno si pueden, si tienen la oportunidad de meterse con algunos de estos configuration management. Vamos a ver ahora, para ya ir entrando a la parte ya final de digamos, los tipos de datos, ¿sí? O, digamos, los formatos de datos, es qué pasa con los datos no estructurados, cuáles son los problemas y sobre todo a nivel de programabilidad de redes. Pues los datos no estructurados pueden incluir temas de logs, salidas a veces de comandos que ejecutamos nosotros en la CLI que no tienen un formato específico. O sea, los, digamos, datos no estructurados, como dicen allí, son propensos a errores e inconsistencias. No tienen siempre la misma salida, no es la misma estructura, justo por eso, porque se supone que es un poco más flexible. Sin embargo, a la hora de yo querer hacer parsing de datos, por ejemplo, que esté trabajando con un script o con algún programita para poder hacer ciertas cosas, ya se me dificulta mucho. Porque, digamos, datos no estructurados, por ejemplo, como cuando yo leo la salida de una configuración de un router, quizás es fácil para mí entender esa salida, pero para una computadora no es tan sencilla porque no es siempre el mismo formato. Entonces es preferible cuando ya nosotros vamos a meternos con esta parte de automatización, tener datos que sean estructurados y poder usar algún formato de datos como JSON, como XML y como YAML junto con alguna herramienta o algún lenguaje como Python para poder hacer parsing. Y cuando digo parsing es poder revisar, extraer información, agregar información, manipular de alguna manera ese texto o esos datos que tengo. Entonces, datos no estructurados es un poco más engorroso. De hecho, si ustedes se comunican con un dispositivo de red usando una librería de Python que es muy popular, que se llama NetMiko, por lo general, lo que le va a traer allí es como un string de caracteres. Lo que ustedes lean al final se convierte en un string. ¿Y qué pasa? Si ustedes quieren buscar un valor en particular en ese script, de ese string, les va a tocar hacer, digamos, usar expresiones regulares un poco más engorroso. Si ustedes eso, por el contrario, lo trajera aquí y eso regresa en un formato JSON, es mucho más fácil poder hacer eso. ¿Por qué? Porque nuevamente es inconsistente la estructura o no tiene una estructura como tal. En cambio, en el caso de los datos estructurados, digamos, están organizados en un formato predefinido, un formato estandarizado, como es el caso de JSON, ponemos ahí XML y YAML. Entonces, la idea es nosotros tener algo que sea consistente, que sea predecible, que sea simple a la hora de yo tener que hacer parsing, ya no tener aquellos dolores de cabeza o dificultades o tener que usar expresiones regulares. Incrementa la eficiencia y también obviamente la parte de legibilidad. Entonces a la hora de automatización y programabilidad en tareas de red, la idea para nosotros es que vengan estos datos estructurados y usando alguno de los formatos que hemos mencionado, como puede ser XML, JSON o YAML. De los tres, quizás el que más vamos a utilizar con el tema de API es JSON, y para el caso de Ansible, que ya sabemos que los playbooks están escritos en YAML, vamos a utilizar bastante YAML, que también es muy sencillo. Aquí está un ejemplo de, digamos, un dato estructurado. Fíjense que aquí está, y a la hora de yo estar haciendo parsing, esto es como un scriptcito en Python, y fíjense que este dato viene en JSON, ¿sí? O yo lo convierto
después a un formato que pueda entender. Importo la librería JSON, ¿sí? Para poder hacer yo después, de alguna manera, usando ya lo que conocemos de Python, condicionales, loops, trabajar con listas, con diccionarios, poder imprimir cosas. Aquí, por ejemplo, está un nested loop, imprimir cosas que ya me es más fácil para mí buscar, por ejemplo, este valor específico, la dirección IP. Entonces ya yo puedo tratar esto como que fuese un diccionario en Python y de allí lo puedo trabajar mucho más fácil porque tengo este string JSON, entonces lo convierto en un diccionario en Python y después puedo hacer ese parsing de una manera mucho más sencilla. Entonces, eso es lo que nos referimos o lo que me refería yo cuando les decía la ventaja de usar datos estructurados, que sigue siendo sencillo de entender para nosotros como humanos y es mucho más fácil para la computadora entender que es nuestro objetivo final, porque ella es la que va a estar haciendo mucho de este trabajo por nosotros. Entonces, ya entrando a esos formatos de datos, aquí tenemos XML, que es una estructura que está basada en etiquetas y elementos anidados. Aquí está, fíjense que aquí yo puedo entender el router, el nombre, perdón, el modelo, la interfaz, la dirección IP. Sin embargo, no es tan legible como vamos a ver ahorita con JSON o incluso con YAML. Pero bueno, es un esquema que me permite, uno de los protocolos que usa XML es Netconf, que ya hablamos que es uno de esos protocolos nuevos para nosotros en la parte de Network Programmability. ¿Qué características tiene XML? Entonces, que es basado en etiquetas, extensible, autodescriptivo, ¿sí? Y soporta, digamos, muchos lenguajes de programación y muchas herramientas. Sin embargo, y hay librerías en Python que tú puedes trabajar con XML, pero es más sencillo trabajar con JSON o incluso con YAML. Pero es una opción que está ahí y es bueno también conocer un poco y poder aprender a trabajar con ella. En el caso de JSON es un formato más ligero, ¿sí? JavaScript Object Notation, para el intercambio de datos. Fíjense que está basado en pares clave valor, ¿sí? Para el caso de objeto, aquí está, ¿sí? Digamos un key value, ¿sí? O clave valor. Y ahora yo puedo buscar más fácilmente, hacer parsing dentro de esto. Donde es utilizado muchísimo JSON a la hora de trabajar con RESTful API. En el caso, por ejemplo, de las API de Meraki, ustedes van a ver en la documentación que el tipo de datos en el que ustedes les pueden especificar que él te muestra la salida o lo van a ver dentro de la documentación es JSON. Y eso es justo lo que nos interesa. Con JSON sí vamos a estar trabajando bastante en la parte de Network Programmability. De hecho, yo después voy a crear un video para hablar de qué es JSON y mostrar quizás algunos ejemplos y cómo aplica eso a la parte de Network Programmability. Entonces ya sabemos que en el caso de JSON es un formato más simple, legible, fácil de entender, nuevamente, tanto para el humano como para la computadora. Y uno de sus usos principales es en el caso de API RESTful, para transferir datos entre ese cliente y el servidor. Entonces, este es uno de esos formatos de datos que vamos a estar trabajando nosotros. Y por último está YAML, que es un formato también bastante legible para los humanos. Se usa principalmente en el caso de Ansible y Kubernetes, que Kubernetes, para los que no conocen, es el orchestrator de containers, o sea, de Docker, ¿sí? Hoy en día que se habla mucho de estas aplicaciones nativas en nube, donde todo va containerizado o se usan muchísimos containers en vez de VMs, entonces yo termino requiriendo de alguien que se encargue de gestionar y de, digamos, orquestar todo eso y esa función la hace Kubernetes. Bueno, Kubernetes trabaja con YAML en sus archivos. Y en el caso de Ansible, que lo había comentado yo para el caso de los playbooks, ¿sí? Ansible también usa para sus playbooks, que es lo que yo termino, son archivitos, donde le indico en esos archivos qué es lo que va a hacer el dispositivo, servidor o equipos de networking. En el caso de nosotros, un tema de Network Programmability, en los playbooks es donde yo le digo, por ejemplo, conéctate al dispositivo, luego ejecuta tarea 1, tarea 2, tarea 3, que puede ser descarga el archivo de configuración o ejecuta el comando show running config, guárdalo en una variable, luego imprime ese resultado y copia eso y lo vas a pasar y lo vas a copiar en tal directorio específico. Todo eso, digamos, yo lo escribo en YAML, que tiene su formato. Aquí hay un ejemplo
¿sí? Fíjense que es mucho más sencillo que los otros, ya no tenemos las comillas dobles que tenemos que colocar, ni las llaves o corchete en el caso de Ansible, las comas que iban en el caso de JSON, perdón, las comas que iban allá, ¿sí? Como vamos a verlo aquí rápido, fíjense que era todo comillas dobles, separado por comas, ¿sí? Cada componente, menos el último, ¿sí? Ya ahora yo no lo tengo que hacer de esta manera, ya esto no va en esas comillas dobles, ¿sí? Igual aquí puedo tener la capacidad de poner lista, de poner key value per también, o sea, sí puedo poner valores key value, pero es mucho más sencillo, ya sabemos que es legible para nosotros los seres humanos, pero también es mucho más legible para una computadora, es mucho más fácil de entender y a la hora de tener que hacer parsing nuevamente también pudiese darse el caso, si yo lo que recibo es un YAML, mucho más sencillo. ¿Por qué tenemos que aprender YAML? Bueno, entre otras cosas, porque uno de los puntos importantes de aprender nosotros en Network Programmability es Ansible. Así que si nos toca meternos con Ansible, tenemos que de alguna manera manejar Python y manejar sobre todo YAML para poder escribir nuestros playbooks que van a hacer cosas geniales, digamos, a la hora de automatizar. Entonces, bueno, esto era lo que tenía yo para cubrir justo todo este tema completo, que es bastante teórico, pero que es muy importante conocer de cara al examen, porque nos va a ayudar a estar bien preparados con cualquier punto que nos puedan salir. Y además nos va a ayudar también a dar esos siguientes pasos a la hora de meternos con la parte de Network Programmability, a la hora de aprender de este tema que pudiese ser nuevo para algunos de nosotros y para los que ya tengamos algo de conocimiento es un paso más que debemos dar, un impulso para seguir avanzando y mejorando. ¿Qué le vamos a incorporar pronto cuando llegue la versión 1.1? Machine Learning, inteligencia artificial predictiva, ¿sí? Y generativa, porque es parte, digamos, de esos puntos nuevos que Cisco está incorporando y vamos a ver también de Terraform. Ya yo he estado colocando mi playlist de Network Programmability, cosas de Python. Ya pronto vamos a llegar al punto donde vamos a empezar a automatizar configuraciones usando librerías de Python y después vamos a ver cómo vamos a interactuar usando módulos o librerías como request para interactuar con las APIs de Meraki, hacer configuraciones y vamos a interactuar mucho también con JSON, objetos JSON y con diccionarios, convirtiéndolo a diccionario para poder hacer esas operaciones que nosotros, digamos, hemos aprendido o vamos a ir aprendiendo. Entonces espero que les guste mucho el video, por favor compártelo, sigue apoyando el canal, dale like y nos vemos en una próxima oportunidad.